Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street un día más. Bueno, pues estamos viendo una sesión muy alcista en los mercados. Es cierto que habíamos visto estas sesiones atrás algún revuelo por el tema de los aranceles, pero ya sabéis esa estrategia que es tan conocida, tan popular en Estados Unidos, esa estrategia de taco. ¿En qué consiste? Pues bien, en que vemos que cada vez que habla Trump de los aranceles y baja un poquito la bolsa, pues todo hay que comprarlo. ¿Por qué? Porque luego sigue subiendo. Al principio parecía que tardaba un poquito más en reaccionar al mercado, pero ahora es súper rápida la reacción del mercado con esa estrategia y cada vez que habla Trump y provoca alguna pequeña caída, el mercado lo vuelve a comprar absolutamente todo. Así que bueno, seguiremos cada día con una historia diferente y seguiremos viendo cómo los mercados se siguen manteniendo al alza, con sentido o sin sentido, pues eso el tiempo solo lo dirá. Lo que está claro también, lo que hemos visto ahora con todo el tema de la deuda, que en principio parecía que iban a reducir la deuda y ahora parece que no. Que todo lo contrario, que vamos a aumentar la deuda, no pasa nada, aumentamos el déficit. ¿Por qué? Pues porque eso, como ya estamos viendo, le gusta bastante a los mercados y por lo tanto, como es lo que parece que interesa ahora mismo mantener los mercados en alza, pues ahí están yéndose los derroteros políticos y económicos de Estados Unidos. Antes de comenzar con las tres acciones de hoy, os voy a comentar que para los que sois miembros del canal, este domingo vais a tener un nuevo mega consultorio donde voy a analizar a fondo la acción que me pidáis cada uno. Os voy a dejar una publicación cuando publique este vídeo para los miembros del canal y en esa publicación me podréis dejar la acción que queráis que analice en ese mega consultorio del domingo. ¿Cuáles son las tres acciones que vamos a ver en el día de hoy? Pues bueno, van a ser como cada miércoles la cotización de Solaria, que sí que es verdad que habíamos comenzado la semana un poquito renqueantes, pero de nuevo ya estamos empezando a ver en la sesión de hoy cómo repunta y se acerca a esos máximos que veíamos la semana pasada. Vamos a ver si tenemos un escenario favorable para seguir manteniéndonos al alza y alcanzar la siguiente zona objetivo. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Telefónica. Se encuentra ahora mismo totalmente atrapada en un movimiento lateral, pero vamos a buscar y vamos a ver una señal que quizás nos va a poder anticipar una posible ruptura en el gráfico. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es el BBVA. Está subiendo hoy con bastante alegría y se está acercando a esos máximos que alcanzó hace unos meses. También vamos a ver qué deberíamos ver en la cotización del BBVA cuando se acerque a esa zona de máximos para pensar que les puede romper y que puede seguir manteniéndose al alza. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Y bien, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Solaria. Como os comentaba, pues bueno, hemos visto al comienzo de la semana un par de caídas, pero fijaros cómo se ha contenido bastante bien y hoy de nuevo estamos viendo una subida importante, manteniéndonos de nuevo por encima de la media móvil de 6 sesiones. Fijaros que cuando la analizábamos la semana pasada decíamos que teníamos un objetivo muy claro ahora mismo en el gráfico y ese objetivo era el suelo que teníamos en todo el movimiento lateral que habíamos visto durante el mes de junio y el mes de septiembre del pasado año. Esa zona se encontraba en los 10,80 y nos hemos quedado muy cerquita la semana pasada, nos quedamos en los 10,65 aproximadamente. Por lo tanto, ahora el objetivo podría estar en esa zona. Ahora tenemos la posibilidad de seguir manteniéndonos al alza. Pues bueno, fijaros cómo en el anterior pico que vimos en la cotización de Solaria la semana pasada, el RSI se mantuvo en la zona de 78, es decir, una zona bastante alta. Nos sigue marcando bastante fortaleza. Y ahora mismo con la subida que estamos viendo, pues se está acercando a la zona de 70. Esto que nos hace pensar que todavía parece que hay fuerza en la cotización de Solaria para seguir manteniéndonos al alza y alcanzar esa zona de los 10,80. Y es una zona total, pero totalmente clave en el gráfico. ¿Por qué? Porque si consiguiese superar esa zona, se abriría el rango de movimiento entre el máximo que teníamos en ese movimiento lateral que acabamos de comentar, los 12,30, y la base en los 10,80. Es decir, nos podría quedar todavía una subida bastante importante en la cotización de Solaria. Además, fijaros, la directriz bajista que trazado en el gráfico de Solaria, que viene desde el máximo que teníamos en enero de 2021, en agosto de 2022 y en diciembre de 2023. ¿Por dónde pasaría ahora mismo esa directriz bajista? Pues muy cerca de ese techo que estamos comentando, el movimiento lateral, es decir, podría cuadrar perfectamente, superar la zona del 10,80 e irnos a buscar esa directriz bajista en el gráfico. Superar esa zona, pues sinceramente, así a grandes rasgos me parecería bastante complicado porque la tendencia bajista es clarísima en la cotización de Solaria. Pero bueno, ahora lo veremos en el medio y en el largo plazo. A ver si quizás podemos ya empezar a ver con la subida que vimos
hasta finales de la semana pasada alguna señal positiva para pensar un giro en la tendencia al medio y largo plazo. Pero primero vamos a ver qué está pasando más en el corto plazo, donde quizás también podemos detectar alguna señal que nos marque debilidad en la cotización de Solaria y en la subida que estaríamos viendo. Y fijaros cómo la subida fue muy vertical al principio, luego se fue estabilizando entre la banda superior de Bollinger, fijaros, y ahora con la corrección que veíamos las últimas semanas, pero que luego ha conseguido mantenerse al alza, se ha apoyado muy bien sobre la media móvil de 70 sesiones. Es decir, si seguimos viendo que la cotización se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones, podremos seguir poquito a poco hasta alcanzar ese objetivo de la zona de los 10,80. ¿Que vemos que pierde la media de 70? Pues cuidado, porque puede venir otra paradita en el camino. Y a lo mejor nos tenemos que ir a buscar la media móvil de 200 sesiones, que podríamos encontrarnos con ella en la zona de los 9,77, 9,80 aproximadamente, porque tiene una pendiente ahora mismo positiva. Si nos vamos al gráfico semanal, pues fijaros que el cierre de la semana pasada fue positivo, fue una vela con un cuerpo muy grande verde, eso nos indicaba que podíamos pensar que podíamos ir manteniéndose al alza esta semana, ya que vimos una corrección en la primera parte, fijaros como ya se está empezando a recuperar muy bien. Todo apuntaría a que quizás el cierre de esta semana se va a acercar a esa banda superior de Bollinger, que ahora mismo se encuentra en la zona de los 7, no, perdón, se encuentra en la zona de los 10,46 en el gráfico. Por lo tanto, nos haría pensar esta vela tan positiva que podemos seguir manteniéndonos al alza de cara al final de la semana. Fijaros cómo la semana anterior vimos algo muy positivo, que era desplazarnos con claridad de esa media de 70 sesiones y el RSI, fijaros, entró de nuevo en zona de 70, aunque ahora parece que está un poquito por debajo. Eso es positivo. Positivo quizás para pensar en una vuelta en el gráfico, tener quizás una señal positiva. Además, fijaros que desde la zona actual no se vería casi ninguna zona de resistencia aparente hasta esa media de 200 sesiones, que está a los 12 euros, muy cerca del techo que teníamos en octubre y septiembre de 2024. Y en el gráfico mensual, pues aquí lo venimos comentando en las últimas semanas, aquí es donde va a estar la clave para quizás empezar a saber si va a ser un giro en la tendencia alcista en el más largo plazo. Y aquí vamos a tener que tener en cuenta esa directriz bajista que decíamos y además también la media de 70 sesiones, que está a los 11,62 ahora mismo. ¿Por qué debemos tener en cuenta esa directriz bajista? Porque si volvemos al gráfico diario, quizás no habría que descartar de cara a final de este mes o de cara quizás ya al mes de agosto, si superamos la zona 10,80, irnos a buscar esa directriz bajista, que si se va hasta ella es muy probable, pero que muy probable que superemos la media de 70 sesiones del gráfico mensual y eso va a ser una señal que nos va a poder estar anticipando el giro de toda la tendencia bajista, pero no nos tenemos que anticipar. ¿Por qué? Porque la clave la vamos a tener que buscar a cierre mensual. Es decir, si vemos que la primera semana de agosto nos vamos a buscar la directriz alcista y se va hasta los 12,10, 12,20, me da igual, y empieza a corregir y a final de mes acabamos viendo un cierre por debajo de la zona de 11,60, que es donde está la media móvil de 70 sesiones, el gráfico mensual, yo no daría por confirmado el giro o quizás no daría por buena de momento la señal de esa vuelta en el gráfico. Y es que ya lo hemos visto anteriormente, repuntes importantes, la cotización de Solaria y luego ha acabado corrigiendo. Por lo tanto, es muy importante no anticiparnos en el gráfico. Fijaros que si la trazamos por aquí, la directriz, pues si nos fuéramos a tocarla, superamos la media de 70. Pero claro, vamos a esperar la señal al cierre mensual. Si vemos un cierre mensual por encima de la media de 70 y nos hemos ido a buscar esa directriz bajista y nos encontramos entre medias, o ya si la superamos muchísimo mejor, ahí yo creo que ya empezaríamos a tener una señal muy positiva. Y si ya supera la directriz bajista, aunque me parezca complicado, pues cuidado porque ahí ya sí que sí tendríamos una señal muy pero que muy positiva en el gráfico. Así que vamos a ir pasito a pasito. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Telefónica. Como hemos dicho al principio, estamos totalmente atrapados en un movimiento lateral. Un movimiento lateral que puede acabar siendo un movimiento lateral de consolidación o, por qué no, que se pueda estar formando un techo en el gráfico para comenzar una tendencia bajista. Esto es así. ¿Cuál es el escenario más probable ahora mismo? Que nos mantengamos sobre la tendencia alcista anterior. ¿Por qué? Pues porque fijaros que no hemos perdido esa media de 70 sesiones, que es la que ha actuado como soporte anteriormente. Por lo tanto, ese sería el escenario más probable. Fijaros como por aquí la perdimos, el momento que pierde la media de 70, el más probable es que continúe con la corrección, pero fijaros como luego la recuperó.
Es decir, hay que jugar siempre con esos escenarios y no siempre, aunque tenga una probabilidad más alta, se va a acabar cumpliendo. Eso funciona así. Yo lo digo una vez más, lo he dicho mil millones de veces. Quien nos diga, tras un análisis técnico, que al 100% va a hacer algo, quizás no es el mejor análisis técnico, porque aquí estamos jugando con probabilidades. Muchas veces será muy claro lo que va a hacer, pero habrá veces que quizás no va a estar tan claro. Y bien, si estamos en ese movimiento lateral, ¿qué debemos vigilar? Por la parte baja, la media de 70 sesiones. Está pasando lo que decíamos hace unas semanas que sería positivo. Que viésemos que que se situase la cotización telefónica en ese movimiento lateral durante un tiempo más largado, esperar a que llegue la media de 70 sesiones, se apoye sobre ella como soporte, fijaros, un movimiento así, irnos a buscarla, y a partir de ahí repuntar al alza la cotización y conseguir romper el movimiento lateral, que actúe como soporte en la tendencia alcista. Eso sería lo más positivo. ¿Que vemos que pierde la media 70? Pues ya lo hemos dicho, la situación se complicaría bastante, porque encima ahora está en un punto totalmente clave. El techo que teníamos en mayo y el suelo que tenemos del movimiento lateral. Por lo tanto, si lo pierde, cuidado porque la caída podría ser bastante fuerte. Pero de momento nos mantenemos por encima de ella. Y lo que queremos vigilar ahora, ya que hemos dicho que el escenario más probable es que nos sigamos manteniendo al alza, es cómo se puede producir esa ruptura o dónde vamos a tener una señal quizás adelantada de esa ruptura al alza en el gráfico. Y fijaros, el RSI en ese movimiento lateral está teniendo una clara tendencia bajista. Y fijaros cómo en varias ocasiones, cuando la cotización ha ido, bueno, el RSI mejor dicho, ha ido al techo de esa directriz bajista, la cotización ha corregido, continuando ese movimiento lateral. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si acabásemos viendo un impulso cercano al techo en la zona de los 4,60, a lo mejor como volver a la zona de 4,55, 4,56, conseguiríamos ahora romper esta directriz bajista. Y eso, sin lugar a dudas, sería muy positivo, porque eso nos podría estar anticipando la ruptura al alza de este movimiento lateral. Creo que lo vimos ayer en la cotización de IAG. Pasó algo parecido y consiguió mantenerse al alza en el momento que vimos esa ruptura. Fue una señal adelantada en ese movimiento lateral, es decir, en vez de esperar a que con claridad supere la zona de los 4,60, pues si ya vemos que empieza a superar esa directriz bajista en el RSI, ya tendríamos una señal bastante positiva que empezaría a dar una mayor probabilidad a que venga esa ruptura por la parte alta. Vamos a ver también el gráfico horario, aunque vais a ver que poquito podemos ver simplemente ese movimiento lateral, donde estamos viendo que la media de 70 y de 200 sesiones no están actuando muy bien ni como soporte ni como resistencia. Eso es normal en los movimientos laterales. Fijaros como también se puede apreciar en el más corto plazo un soporte en la zona 4,49 y 4,50 y ya por abajo la zona de los 4,35 aproximadamente, que es donde se encontraría. Estaría muy cerca esa media de 70 sesiones, está a los 4,39 ahora mismo. En el gráfico semanal, pues fijaros que claramente seguimos en ese movimiento lateral. Fijaros cómo la cotización se mantiene, fijaros, por encima de la media móvil de 6 sesiones, eso es positivo. Acabar viendo un cierre semanal por debajo de la media de 6 sesiones, pues sería bastante negativo también, aunque no perforásemos ese movimiento lateral por la parte baja. Por lo tanto, ahí también tendríamos una señal adelantada de que quizás la ruptura podría venir por la parte baja. Y ahora la media de 6 sesiones está a los 4,50, 4,49,8, para ser más exactos. Por lo tanto, también vigilarlo esto al cierre semanal. Y en el mensual, pues fijaros que la vela que dejó el mes pasado no era demasiado positiva y de momento la vela que estamos dejando ahora mismo podríamos decir que es de indecisión. No considero ni que sea una vela positiva ni negativa. La típica vela que acabamos viendo cuando estamos en un movimiento lateral. Por lo tanto, tendremos que seguir vigilándola a ver qué forma deja a final de mes. Si acabásemos viendo una caída que perforase el mínimo que teníamos el mes pasado, la zona de los 4,40, sería negativo, porque eso nos podría hacer pensar que podemos ir con la corrección y que vamos a poner en riesgo esa zona de la media móvil de 6 sesiones que podría actuar como soporte a cierre mensual. Si por el contrario acabásemos viendo un cierre mensual por encima del máximo que teníamos el mes pasado, en la zona de los 4,60 aproximadamente, 4,61, sería muy positivo. ¿Eso que nos haría pensar? Que podemos seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. ¿Eso dónde nos llevaría? ¿Dónde pondríamos el objetivo? Si acabamos viendo la ruptura en el gráfico, pues fijaros que quizás nos tenemos que ir a buscar la siguiente zona objetivo, este techo que teníamos por aquí, en la zona de los 4,80 y a partir de ahí a la zona psicológica de los 5 euros. Pero bueno, como Telefónica
yo creo que es una acción que seguimos bastante a menudo, pues la seguiremos viendo y seguiremos analizándola, aunque yo creo que está bastante bien planteado los posibles movimientos que podemos ver y cómo los podemos interpretar. Vamos con la tercera de las acciones, que es el BBVA, y fijaros que con la subida que estamos viendo desde principios de semana, hay una subida bastante importante, nos estamos acercando a esos máximos que teníamos en el mes de mayo después de ese movimiento lateral. Decíamos la última vez que analizamos, cuando estábamos por aquí, decíamos que cuidado, porque podría ser una ruptura en falso, lo que estábamos viendo, esto que está marcado aquí con el circulito rojo, pero que no pasaba nada, porque aunque perdiésemos la zona de los 13,07, que era una zona de soporte porque estaba el techo ahí, en marzo todavía nos quedaba la media de 70 y que quizás lo mejor sería ver un apoyo en la media de 70 y mantenernos al alza, porque ahí nos estaría confirmando que la media 70 actúa como soporte y podemos mantener la subida. ¿Qué hemos visto? Pues fijaros que hemos visto eso. Primero se mantenía sobre la zona de los 13,07 como buen soporte, al final acaba corrigiendo hasta la media de 70 sesiones. Ahí es cuando hemos visto que de nuevo ha entrado con más alegría la demanda y hemos empezado a ver un impulso importante hasta esa zona de máximos. Ahora, pues todo apunta a que vamos a quedarnos muy cerquita o que vamos a ir directos, podríamos decir, hasta la zona de los 13,80, 13,90 aproximadamente, que es donde tenemos ese techo que teníamos en mayo. ¿Qué tenemos que vigilar ahora? En las velas diarias del BBVA, cuando nos acerquemos a esa zona, pues tenemos que buscar velas que tengan un cuerpo que marque toda la vela completa, es decir, que dejen muy poca mecha por arriba, como por ejemplo lo que estamos viendo en la sesión de hoy. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar fortaleza, porque eso nos va a marcar que el inversor todavía está hambriento en la última parte de la sesión para seguir comprando y el día siguiente siga manteniendo la alza la cotización del BBVA. Y si así conseguimos acabar rompiendo esa resistencia, la cotización puede acabar entrando en subida libre. Una subida que no tenga ninguna clara resistencia por delante. ¿Qué es lo que no queremos ver? Esto de aquí, lo que vimos el 21 de mayo, una vela que intentaba mantenerse al alza, pero que al final de la sesión mostró claramente debilidad, ya el inversor no tenía tanto interés por estar dentro de la cotización del BBVA, empezó a entrar la oferta y al final es cuando acabamos viendo esa corrección las siguientes semanas. Por lo tanto, es muy importante que de cara a final de semana, si nos vamos acercando a esa resistencia, o tanto la sesión de hoy, aunque parece que no se va a estropear demasiado, la vela de hoy es muy importante ahora mismo que estemos alerta para que no se formen ese tipo de velas que son de agotamiento de la subida, para que no pensemos que estaría actuando como resistencia a la zona de los 13,80, se forme ese doble techo y podamos comenzar una caída más importante, o por lo menos mantenernos en ese movimiento lateral que tenemos entre la media de 70 sesiones y los 12,73 y la zona de los 13,80, 13,90 aproximadamente. Si cogemos el gráfico horario, fijaros cómo de momento la subida tiene bastante fuerza. No ha perforado ni la media de 6 sesiones en la subida. Eso es muy bueno, es una clara señal de fortaleza. No pasaría nada, evidentemente, porque la perfore, pero eso nos está marcando que a pequeñitas correcciones que vemos, que espera que llegue a la media de 6 sesiones, vuelve a repuntar con fuerza. Fijaros, ayer lo vimos en la última parte de la sesión y hoy de nuevo ha repuntado con bastante fuerza. Ahora estamos pegaditos a la media de 6 sesiones. Si vemos que no la perfora en esta última hora y cuarto que queda de sesión, va a ser positivo para pensar que mañana podemos seguir manteniéndonos al alza. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela que está dejando esta semana es perfecta. ¿Por qué? Pues porque nos podrían surgir alguna que otra duda, porque quizás el RSI no ha llegado a 70, en el pico que teníamos en mayo se quedó en 70,10 y en el pico que teníamos en marzo en 80, es decir, ha ido marcando máximos decrecientes el RSI, mientras que la cotización ha ido marcando máximos crecientes. Pero ¿cómo se rompe esto? Manteniendo la subida. ¿Cómo se mantiene la subida? Cuando acabamos viendo cierres semanales en máximos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Justamente ahí. Necesitamos confirmarlo con las últimas sesiones de esta semana. Además, fijaros que lo que podríamos estar viendo ahora mismo en la cotización del BBVA en este gráfico semanal podría ser una señal adelantada, lo que pasa es que necesitamos la confirmación a cierre semanal de esa ruptura quizás de la divergencia y de la ruptura también del movimiento lateral al alza. ¿Por qué? Porque, aunque no hemos conseguido superar el máximo que teníamos en mayo en el RSI, la directriz bajista ya la ha roto, es decir, ya tenemos la primera señal positiva. Tenemos que confirmarlo y esperar a final de semana para que mantenga la subida y no veamos esas velas de debilidad, pero ya empezamos a tener señales positivas y eso es muy bueno. Eso es muy bueno.
Fijaros que en otras ocasiones, cuando hemos visto bastante titubeo en la cotización del BBVA, fijaros en 2024, fijaros también en 2023, luego la subida ha sido muy importante. Pues ahora, después de este titubeo que llevamos viendo desde marzo, si ahora conseguimos romper las dudas de nuevo, puede acabar repuntando con bastante fuerza su cotización. Y en el mensual, por de momento también una vela super alcista, el RSI se encuentra en la zona de 80, clarísima fortaleza. Ya sabéis, la lectura que se puede hacer de un RSI en zona de 80 es que si llegamos a ver una corrección, un cierre mensual con una caída importante, pues que gracias a este RSI que está ahora mismo tan alto, lo normal es que luego acabásemos viendo un repunte bastante importante en el gráfico de nuevo. Por lo tanto, pues bueno, es la lectura que tendríamos que hacer quizás para sacar un poquito más de punta lo que estamos viendo, aunque parece totalmente evidente, la subida, la tendencia alcista que tenemos en la cotización del BBVA en el más largo plazo. Fijaros, desde 2020 ha sido espectacular. Aquí nadie quería bancos. Fijaros ahora. Se ha multiplicado por 6, no, por más la cotización del BBVA. Fijaros que la subida ha sido de mínimos a máximos un 730%. Ha sido espectacular. Así que bueno, con esto ya acabamos el vídeo de hoy. Os recuerdo lo que os he dicho al principio, este domingo tendréis vídeo de mega consultorio los que sois miembros del canal, los que no sois miembros del canal, pues os podéis hacer miembros del canal, también me podréis dejar vuestra acción y también analizaremos en ese vídeo del domingo. Ya sabéis que es una cuota muy pequeñita y que es prácticamente para apoyar el canal para que sigamos haciendo vídeos constantemente. Así que yo totalmente agradecido a todos aquellos que os vais haciendo miembros del canal según van pasando las semanas. Así que nada, os recuerdo como siempre, lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, pero tenéis todos muy buen día.